El día de hoy, pues vamos a tener la oportunidad de iniciar un nuevo módulo, de tener una información totalmente nueva para continuar con todo el seminario, que es lo más importante que ustedes empiecen a repasar, empecemos a repasar en el canal de YouTube todo lo que se ha venido explicando desde que empezamos la primer masterclass hasta el día de hoy. Recuerden que todo es teoría, todos son bases teóricas y obviamente con las bases teóricas vamos a entrar a las bases prácticas. Con las bases prácticas pues vamos a empezar a ver cómo vamos a empezar a interpretar el mercado. Más adelante yo creo que ya a partir de esta sesión que tenemos, de este módulo, ya vamos a empezar a integrarnos con toda la parte de interpretar en cuentas demo y empezar a hacer análisis. Pero los análisis no solamente los voy a hacer yo, también los van a hacer ustedes. Ustedes van a interpretar, van a revisar, yo les voy a preguntar, les diré, bueno, dónde podemos trazar una línea de tendencia, dónde empezamos a ver ciertos patrones, por qué tomamos las decisiones, esto y lo otro, para empezar de alguna u otra manera como a entrar en esa práctica, que es lo más importante, trazar una línea de tendencia, soportes y resistencias, y empezamos a ver estructura de mercado, entonces, donde empezamos a identificar ciertos patrones del mercado. Ahorita con lo que vamos a iniciar con este nuevo módulo, vamos a iniciar con algo súper importante, porque también hace parte de ese crecimiento que tenemos todos nosotros acá. Entonces, aquí les voy a compartir en el módulo, vamos a empezar a ver lo que son figuras chartistas. En algún momento, Janet me había dicho que, pues por ahí interpretando alguna gráfica, empezó a hablar sobre algún tipo de figura chartista, entonces ya vamos a empezar a ver las figuras chartistas. Las figuras chartistas son figuras o patrones que el mercado muestra cuando hay ciertos comportamientos y también nos indican de alguna u otra manera algún tipo de entrada. Entonces lo vamos a revisar acá. Entonces vamos a revisar esta parte. Entonces, ¿qué es una figura chartista o un análisis chartista? Pues acá se los voy a mostrar. Básicamente es una rama del análisis técnico que tiene cuando nosotros operamos en los mercados financieros, y esas figuras nos ayudan a nosotros de alguna u otra manera con base a lo que estamos viendo para tomar algún tipo de decisión. Entonces, esas figuras nos ayudan muchísimo a nosotros los traders para tomar la decisión de entrar en el mercado. Está caracterizado por muchas figuras. Tenemos triángulos, tenemos cuñas, tenemos hombros, cabezas, hombros. Bueno, tenemos diferentes figuras, que es lo que vamos a empezar a revisar, y ya ahí ustedes van a empezar a ver o vamos a empezar a identificar. Entonces, una de las primeras figuras chartistas que vamos a ver el día de hoy es el doble techo. El doble techo, que ustedes están viendo acá, nos indica de alguna u otra manera, como ustedes lo ven, que el precio llega a un punto donde golpea dos veces como el techo, como la resistencia, lo que hemos estudiado, y se repite ese patrón, y cuando se repite ese patrón normalmente hay un rechazo donde podemos identificar que podemos seguir una tendencia bajista después de un alza del mercado para tomar unas ventas. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Me dice que las velas cierran sin perforar la resistencia, ¿cierto? O sea, hay velas que vienen, bajan, perforan aquí el mercado, o sea, lo rompen, ¿cierto? Y normalmente, pues cuando empezamos a ver la figura, cuando vemos que hace el doble techo y rompe, hace una ruptura acá, pues debemos saber hasta qué punto podemos nosotros ir a tomar ese trade, a tomar esa operativa. Entonces, ustedes están viendo, digamos, lineal la gráfica. Acá la vemos ya con un poco más de contexto de mercado.
de cómo se podría ver un doble techo para tomar una caída en el mercado. No todos son iguales o similares. Eso depende mucho de la experticia y de cómo uno va interpretando el mercado para saber en qué punto puede tomar una decisión con una figura de estas. ¿Listo? Entonces vamos a revisar acá en el mercado, en algún activo financiero, que se repita ese patrón. Y ahí es donde nosotros empezamos a identificar todos estos patrones que vamos a empezar a aprender acá. Entonces vamos a ir a buscar un doble techo. No sé de pronto si aquí en el oro hay. Miremos a ver. Y ya muchas veces golpea. Miren por ejemplo este de acá. Este doble techo de aquí. Entonces son figuras que uno a veces las empieza a ver, a identificar en el mercado. Entonces vamos a revisar acá este doble techo. ¿Cierto? Ahora, ay Diego, pero es que ese doble techo no me está confirmando una venta, ¿cierto? Ese doble techo no me está confirmando una venta. Entonces es importante ver el comportamiento de la gráfica. ¿Por qué no me confirma una venta? Primero, recuerden la lógica tendencial, que fue lo que vimos desde hace muchas clases atrás. Es primero porque venimos de una tendencia bajista, ¿cierto? Fuerte, donde se empieza a recuperar el mercado acá, en esta zona, pero en ningún momento este alto de ese doble techo me supera estos altos de acá, ¿cierto? No me supera estos altos. Entonces, también es importante saber en la parte de la gráfica dónde vamos a identificar o buscar ese tipo de patrones. Listo, entonces acá hay un doble techo, pero este doble techo no me confirma una caída del mercado. Simplemente lo que hace es, digamos, en estas zonas, cuando se crea este doble techo, pues muchas personas dirán que el mercado aquí va a caer, pero debemos esperar las confirmaciones en esta zona. ¿Por qué en esta zona? Porque lo que hace un doble techo es que cuando llega a sus máximos, cae, obviamente rompe esta línea de acá, la rompe, pero yo quiero que se fijen en este punto de acá. ¿Qué pasa en esa zona? Y esa zona es la más importante. ¿Por qué? Aquí, este fue, digamos que este es el cuello del doble techo, como lo leíamos ahorita ya en el texto, pero miren lo que pasa acá. Baja y acuérdense los patrones de ruptura. Un patrón de ruptura es que haga una vela completa que rompa el mercado y ahí no hace una vela completa que rompa esta estructura, que haga una vela así similar, que pase, que la perfore, no, pasó, perforó, pero empezó a dejar mechazos y ahí tendríamos que esperar la validación para la continuidad de esta caída, validación y que hubiera hecho esto, ahí no lo hizo, ahí lo que hizo fue que continuó el alza. Entonces, sí se creó un doble techo, pero no nos valida para entrar en una operativa. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir buscando dónde podemos encontrar un doble techo que nos identifique. Miren, por ejemplo, este doble techo. Bueno, acá ya hay un triple techo. Entonces, todavía no me sirve porque lo vamos a ver ahorita. Vamos a buscar un doble techo que me valide una caída en el mercado. Bueno, en este activo no lo encontramos. Bueno, acá hay uno. Entonces, miremos por ejemplo este de acá. Acá tenemos un doble techo. Obviamente pues hay una mecha que se nos sale un poco. Pero esta zona de acá es importante. Esta zona de acá es importante.
podemos evidenciar este doble techo. Entonces, ¿qué me dice acá la teoría? Me dice eso, ¿cierto? Tenemos dos techos y hay una ruptura en esta zona de acá donde me muestra que hay una ¿qué? Un cambio de estructura ¿para qué? Para una tendencia en caída, ¿cierto? Entonces, miren esta vela, es una vela roja con mucho cuerpo que me está confirmando ya la ruptura. Y esa ruptura ya me genera ese cambio de esa estructura de esta zona. Entonces vamos a ver acá. Si vemos acá, en este doble techo, este sería el cuello, esta zona sería el cuello. Y miren lo que hizo el mercado. Hizo lo siguiente. Entonces, cae, rompe. Miren acá el rompimiento. Ese rompimiento lo vamos a ver acá un poco más cerca. Entonces, ¿qué hizo? Miren las mechas que empezó a dejar antes de empezar de entrar como tal a la zona. Entonces, hizo un mechazo, se devolvió, pero yo quiero que se fijen acá. Miren estos altos de acá. Estos altos nunca fueron más altos, nunca se fueron a recuperar el mercado. De siempre había un rechazo, un rechazo, un rechazo. Esta vela fue la que rompió la estructura. Esta vela fue la que rompió la estructura del mercado y ya se creó una nueva zona acá. Si ven que ya no se volvió a recuperar esa zona, ya no se nos devolvió. Entonces el mercado empieza a testear la zona, pero a diferencia de lo que les mostré en el patrón anterior, miren lo que pasó acá. Él buscó caer, impulso, ¿cierto? Retroceso, impulso. Entonces, eso fue lo que hizo en esa zona. Acuérdense en la clase donde les dije, vamos a trazar líneas y vamos a empezar a ver el mercado sin mucho ruido. Cuando empezamos a trazar las líneas, tenemos como un poco más de claridad con respecto a lo que queremos ver. Listo. Ahora, como esta es la zona donde se hizo el doble techo, ustedes ven acá el doble techo que hay, entonces esta es la zona más importante para yo tomar decisiones acá. ¿Por qué razón? Porque es la zona que me va a definir a mí la caída donde yo la estoy esperando que se vaya a dar para tomar la decisión de tomar toda esta venta. Pues obviamente uno toma una regla, una relación 1-3, 1-4 o lo que sea, pero miren esa caída tan fuerte que hizo y eso que estamos en temporalidades de un día. ¿Listo? Y obviamente porque el mercado venía cayendo, 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 cayendo muy, pero muy fuerte, estaba cayendo. Entonces, miren lo que hizo ahí. Entonces, por eso es importante que empecemos a identificar estos patrones dentro de las estructuras del mercado, porque nos pueden confirmar a nosotros entradas. Ya saben que pasa lo mismo. ¿Yo qué hago? Normalmente trazo líneas de tendencia, miro de esas líneas de tendencia donde hay rupturas, donde hace todo el proceso para yo tomar decisiones. Entonces ya trazo una línea de tendencia, después me pongo a revisar otras cosas, bueno, son cosas que las vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí ya empezamos a revisar cómo ese doble techo se cumple para esa caída, de acuerdo a lo que estamos viendo acá en la teoría. Entonces miren acá, ese doble techo, cómo funciona. ¿Listo? ¿Les queda claro? Ahora, vamos a ir a ver otra figura que es el triple techo. Ustedes lo vieron ahorita.
lo estaba yo pasando y son 3 puntos máximos que el mercado nos muestra. Entonces, esos 3 puntos máximos, recuerde que son 3 zonas que el mercado rechaza muy fuerte, como una resistencia. Entonces, el mercado está subiendo, rechaza una vez, rechaza 2 veces y rechaza una tercera. Ahí es donde nosotros empezamos a ver, bueno, si hay tantos rechazos, porque aquí va a pasar algo, y empezamos a trazar las líneas y empezar a trabajar. Entonces, si ustedes ven, acá en la gráfica, pues técnicamente, esta zona, que es la zona donde está golpeando tantas veces el mercado, es la que tiene que volver a romper, ¿cierto? Aquí abajo, porque el mercado sube, 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 golpea, pero yo tengo que esperar primero que me perfore acá, que me haga la ruptura en esta zona para saber qué tengo que hacer. Y ahí es donde yo, bueno, empiezo a mirar a ver y si tomo algún tipo de decisión. Entonces aquí tenemos algo similar, un triple techo. Vamos a buscar ese triple techo, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, este triple techo de acá. Entonces acá tenemos un triple techo, ¿cierto? Este triple techo me muestra eso. Entonces, miren que este triple techo no exactamente tiene que hacer lo que nosotros vimos ahorita en el PDF. ¿Por qué? Porque miren esta zona de acá. Entonces, este de acá es el bajo, más bajo, que tiene esta estructura acá. ¿Listo? Ahora, si me hace este bajo más alto, yo no me puedo guiar de este bajo más alto. ¿Por qué razón? Porque tengo un bajo más bajo anterior. Si yo me guío en esta ruptura, tal vez pueda cometer un error muy grande. Primero porque vamos a tener en cuenta la lógica tendencial. ¿Qué me dice la lógica tendencial? Si tengo un bajo, este es el bajo que hay, más bajo que es, ¿cierto? Entonces este sería el bajo más bajo de esta estructura. ¿Cuál tendría que romper el mercado? Pues tendría que romper este bajo, que es más bajo, para poder tomar una decisión. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que romper esta zona de acá para tomar la decisión, así como lo están viendo acá antes con esta figura que les estoy trazando, que sería ahí, tendría que romperlo. Y miren lo que hizo acá. Hizo un triple techo, cae. Entonces aquí tenemos que tener mucha paciencia. ¿Por qué razón? Porque es que tenemos que esperar que el mercado nos dé la entrada. Muchas personas se van a buscar al mercado de lo que no encuentran. O sea, quieren ir a ver lo que no hay, se están forzando, buscando entradas que el mercado no les está dando. Si tú ves acá entonces el patrón que me está diciendo que hay una subida, una caída, subida, una caída, una subida y una caída. Y aquí es donde yo tomo la decisión para entrar. Primero porque está ¿qué? Haciendo una ruptura en esta zona. Ya hizo ruptura en esta zona, bajó. Y ustedes dirán, Diego, pero ¿por qué no subió a corregir? ¿Por qué no? Porque allá en la figura parece que hace esto y la entrada tendría que ser acá. Porque el mercado no siempre nos va a mostrar ese tipo de movimientos. Entonces, como no nos muestra ese tipo de movimientos, pues nosotros tenemos que ir a unas temporalidades mucho más bajas para saber qué está pasando en esa zona. Y ahí ya dice uno, bueno, acá hay algo interesante. ¿Por qué? Porque ya él no está subiendo allá a crear esa, digamos, esa orden para entrar en esa caída,
porque la orden la está dando es por acá, en esta vela de indecisión. Ustedes ven ahí, miren que eso prácticamente es un doji. ¿Sí ven? Prácticamente es un doji. Y ese doji es como decir el bloque que me genera para qué, para esa caída. Es más, aquí volvió a llegar a esa zona. Pero a mí, ¿qué me interesa? Me interesa esta caída, me interesa cuántos pips voy a hacer. ¿Listo? Entonces, cuando uno ve que hay velas tan fuertes cayendo, y eso que son velas de un día, si yo me voy a temporalidades mucho más bajas, vamos a revisar, a ver si encontramos. A temporalidades mucho más bajas, pues obviamente vamos a revisar a ver qué hizo en esa temporalidad de 4 horas. No me deja ver más atrás. Me tengo que volver premium aquí para poderlo ver. Entonces, ahí es donde empezamos a identificar esas zonas que les estoy mostrando. Entonces, obviamente, pues si el mercado apenas se está formando. Entonces, tenemos ese doble techo. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes identifiquen los puntos, las rupturas. Sea doble techo, triple techo, me rompe la zona con velas muy fuertes. Acuérdense de las velas de decisión que vimos en la clase anterior. Y ahí es donde me dice, bueno, acá hay algo importante. Y si ustedes ven que las velas de decisión son muy fuertes, pues ahí ya tomen decisiones para saber qué puede hacer el mercado. Empezamos a hacer unos testeos para mirar los puntos de entrada en esa zona. Entonces miren toda esa caída que dio una caída bastante interesante. Ahí, miren esa caída. Listo, entonces en ese patrón que les estoy mostrando el día de hoy. Vamos a ver otros dos patrones, que es el doble suelo y el triple suelo. Entonces el doble suelo, ¿qué me dice? El doble suelo me dice lo siguiente, que cuando cae el mercado hay dos zonas que repite, ¿cierto? Dos zonas como caer en dos soportes, en dos pisos. El mercado cae, rebota y empieza a hacer la subida. Entonces aquí ustedes ven el objetivo técnico y es que cae y miren la ruptura donde se hace en esta zona. Entonces ahí debo yo interpretar para empezar a hacer mi entrada en compra, ¿listo? Dentro del mercado. Voy a revisar acá y hay un doble piso. Entonces miren, por ejemplo, aquí hay un doble piso en esta zona. Entonces acá cayó tanto el mercado. Yo quiero ver si bajo acá en esta zona. No. Bueno. Entonces acá hay un doble piso. Aquí identifico mi doble piso en esta zona. ¿Y qué me dice? Vamos a interpretarlo. ¿Cuál es el alto más alto que tiene esta fractalidad? Entonces, el alto más alto que tiene esta fractalidad es esta zona de acá. Mírenlo acá. Este es el alto más alto que tiene esta fractalidad. Este de acá, esa mecha. ¿Qué quiere decir? Que ese se convierte como en el cuello de este doble piso, donde se rompe ese cuello aquí en esta zona. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hago yo? Lo mismo de siempre, trazo mis líneas de tendencia, empiezo a hacer verificaciones, puedes empezar a hacer el mercado. Entonces miren la reacción. En mi línea de tendencia está en la zona de la ruptura. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué me hizo el mercado? Entra con una vela que perfora, que es una vela verde,
es esta de acá. Esta vela verde, ustedes ven ahí, perfora la zona y miren la vela roja que hay acá. Se devuelve, deja mechazo en la zona. ¿Dónde dejó el mechazo? En mi bajo, perdón, en mi alto, más alto de esta estructura, y ahí fue donde se dio la subida de este mercado. Imagínate donde uno hubiera podido haber entrado en esa zona. ¿Cuántos pips se hubieran hecho? Muchísimos pips en esa zona. Hasta acá van unos 2.160, 116 pips que hubieran hecho en esa subida. Creo que más, que son velas de un día, más de 1.000 pips, se hicieron 1.118 pips, 1.100 y pico de pips se hicieron en esta zona. Entonces, esta subida, obviamente nosotros empezamos a ver ciertos comportamientos del mercado en la estructura. Entonces, miren lo que hemos visto acá al momento. Triple techo, doble suelo, me está mostrando esas confirmaciones para mis operativos. Eso no lo voy a ir a buscar, ay no, es que voy a esperar a ver qué hizo esta primera, ya a medida que nosotros vamos viendo las confirmaciones. ¿Cuáles confirmaciones? Pues todas las que hemos aprendido. Trazo mi línea de tendencia en mis últimos dos picos, listo, ya tocó la primera zona, tocó la segunda zona, pues obviamente tuvo que haber creado esto antes, entonces ya revisar a ver qué pasa acá. Y aquí es donde yo ya empiezo a mirar a ver si se toman decisiones o no se toman decisiones para entrar en una operativa. ¿Listo? Vamos a ver, bueno, aquí ya, como les estaba mostrando, mire el cuello, que era lo que yo les estaba mostrando, y mire que el cuello aquí aparece en la mitad. Y allá en la gráfica no me aparecía ese cuello en la mitad, aparecía ese cuello ahí, aquí en el, mira, en este último alto de acá. Entonces, todo eso ustedes tienen que ir agudizando, van agudizando, van agudizando, van agudizando. El mercado no nos muestra las cosas tal cual como son. Miren dónde está el cuello. El cuello está aquí en una mecha y no está aquí en la mitad. Muchos esperarían, no, pero es que ni siquiera llegó el alto acá. No, busquen, interpreten la forma de interpretar el mercado de cómo nos está mostrando las entradas. ¿Listo? Vamos a buscar un triple suelo. ¿Qué me dice el triple suelo? Lo mismo. El mercado tiene una tendencia bajista donde rebota 3 veces, sube, elimina el cuello, ¿cierto? Que ustedes ven ahí, esos bajos, esos altos más altos que hay dentro de esa estructura, y cuando rompe, ahí es donde yo empiezo a ver si puedo tomar decisiones, si hace, obviamente, y se nos devuelve al orden, a la zona de orden para empezar a subir y empezar a confirmar esa entrada alcista. Entonces miremos, por ejemplo, este triple suelo que hay acá. No es tal cual como yo lo veo en la figura que vi anteriormente. Son 3 puntos que el mercado golpea, y donde confirmo, pues cuando se rompa el cuello de ese triple suelo en mi estructura. Entonces vamos a ver si este activo nos muestra de pronto si hay un triple suelo y nos confirme una alza en el mercado. Miren este de acá. Entonces miremos este triple suelo. Entonces miren el mercado lo que hizo. Cayó, venía de esta caída, ¿cierto? Acá se crea este triple suelo. Y eso que ustedes lo pueden ver como más suelo, ¿cierto?
que se crea este triple suelo, acá en esta zona. Entonces, miren que llega, baja 1, baja 2 y baja 3, y ¿dónde rompe? ¿Dónde rompe? Busco el alto más alto de la estructura. ¿Cuál es el alto más alto de la estructura? Miren aquí. Entonces acá, ¿qué hago yo? Pues colocar mis herramientas para saber entonces qué hace el precio. Por eso nosotros lo que vamos a buscar es el lenguaje del precio. ¿Qué está haciendo el precio en ese momento? Listo. Pues trazo acá mi zona, cae 3 veces y miren dónde se hace la ruptura. Se hace la ruptura acá en esta zona. Ahora, si ustedes ven la estructura, miren la estructura lo que hizo. La estructura hizo lo siguiente. Rompen esta zona de acá, pero miren que el mercado cae nuevamente. ¿Qué hago yo ahí? Ya eso son otras cosas que empieza uno a revisar, dependiendo obviamente del activo y de cómo se está comportando el mercado. ¿Por qué razón? Claro, ruptura, cae, pero entonces acá hay ya hay que empezar a interpretar de la siguiente manera, y es que hace que un bajo más alto que este de acá, vuelve, cae y hace otro, y vuelve y hace un alto más bajo más alto. Estos 3 bajos son más altos, así se vean, pero es por algunos pips, pero están siendo más altos. Y también este alto de acá me eliminó este alto de acá. Entonces yo ya tengo que empezar a interpretar lo que yo estoy viendo en el mercado. Cuando hay eliminación de zonas, ¿qué te está eliminando el mercado para tomar la decisión? Entonces, obviamente, hay ruptura, pero yo después de la ruptura espero que el retroceso para saber dónde, pero miren el retroceso a dónde cae. Cuando cae el primer retroceso acá, ya digo, bueno, tengo que esperar a ver cómo empieza a testear o si entro en esta zona. Si hubiera entrado uno aquí, pues ya hay que mirar otras cosas para haber entrado. Se entra, de pronto se hace una relación 1 a 3 y listo, y sale uno en ganancia hasta acá. Vuelve y cae, y miren que cae y testea la zona. Y volvió y se devolvió y testeó la zona. Ya uno toma decisiones acá para saber entonces si posiblemente se pueden tomar esas compras. Entonces, a medida que uno va haciendo, uno va testeando, va interpretando, va revisando todo lo que estamos aprendiendo, y aquí en este triple techo cómo se dio esa subida. ¿Listo? Entonces ahí van ustedes revisando en el mercado. Ahora, imagínense uno buscando que el mercado trate de darle a uno ese tipo de estructuras, ¿no? Pues eso es imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque salen en momentos donde uno, bueno, pero miremos qué está haciendo, por ejemplo, el precio en este momento acá en la libra esterlina dólar canadiense. Aquí estamos en una zona importante, día. Entonces miren lo que está haciendo acá. Acá está llegando a esta zona, sea para qué, para dos cosas. Para romper, ¿cierto? Cae acá, rompe, o cae, sube, cae. Puede hacer cualquiera de las dos. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver cómo interpreto lo que está pasando acá, qué zonas empieza a eliminar. Y obviamente
me elimina este alto de acá, yo ya no puedo ir a pensar en ventas, yo ya tengo que ir a pensar en compras, si me elimina este alto. Si este alto lo respeta y lo respeta y lo respeta y no lo elimina y cae, por lo menos que elimine este primer bajo, ya yo empiezo a pensar en ventas. Si elimina este primer bajo, ¿qué me gustaría que eliminara este bajo de acá? Empezar a hacer esas caídas, elimina este bajo de acá y él va a venir otra vez a buscar su bloque de entrada para seguir cayendo, que es lo que a veces hace el mercado. Entonces, hay que mirar, pero aquí lo que yo estoy viendo es que él va a seguir subiendo. Va a venir a eliminar esta zona de acá, va a eliminar este alto, va a eliminar este alto, posiblemente llegue aquí, puede que respete o respete esta zona. Esta zona de acá es muy importante esta zona. Después de que venga, caiga y vuelva y suba y más adelante empieza a romper. Eso ya depende de cómo corte el precio en ese punto. Entonces, eso es lo que uno va haciendo. Listo, entonces acá ya tenemos el triple suelo. Ahora vamos a ver otro patrón que me gusta mucho, que es el hombro, cabeza, hombro. Es un patrón que se identifica también y que cuando uno lo puede identificar, pues puede tomar también provecho, digamos, de lo que se está interpretando en ese patrón. Entonces, ¿qué me muestra el hombro, cabeza, hombro? Cuando ustedes ven la estructura, ¿qué me muestra? Me muestra que hay un bajo, un alto bajo, que es este de acá, ¿cierto? Un alto más alto y nuevamente un alto más bajo. Cuando uno ve que hace esa figura, él tiene que venir a romper el cuello. Miren el cuello acá. Si lo ven, está de color verde. Rompe el bajo más bajo de la estructura para entrar a hacer un testeo y caer fuertemente. Pero hay que esperar que se forme, o por lo menos si hay un indicio de que se va a formar, porque a veces estamos viendo lo que queremos ver. Entonces miren, por ejemplo, este hombro, cabeza, hombro. Diego, pero es que está como chueco, no importa. Pero es que mire ese mechazo que dejó, no importa. El mercado no te va a mostrar a ti lo que te quiere mostrar. El mercado te va a mostrar a ti lo que hace el mercado y tú vas a interpretar lo que puedes interpretar de ese mercado para poderlo tomar. Entonces vamos a buscar a ver si hay algún hombro, cabeza, hombro, o de pronto encontrarlo. Bueno, aquí hay uno. Entonces, acá ustedes ven, obviamente, este patrón. Pues mírenlo. Tenemos un hombro acá. Tenemos otro hombro acá. Y tenemos la cabeza acá. Entonces aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro. ¿Qué me dice la literatura? ¿Cierto? Este es el cuello. ¿Dónde está el cuello? El cuello está acá. Ustedes ven que hay dos mechas muy largas. Esta zona es la zona del cuello. Esta zona de acá. Pero normalmente en el hombro, cabeza, hombro, se traza una línea diagonal, ¿cierto? Donde me muestra que hay una ruptura en esta zona. Pero miren lo que hace el mercado aquí. Miren que me hace este bajo, más bajo que este. Tiene que hacerlo, porque si no lo hace, no podría entrar en confirmación en esta zona. Otros traders que identifican ya más fácil, entran acá para tomar esta primera caída, ¿cierto?
pero con riesgo a que el mercado se devuelva y les toque el stop, y les toque acá el stop loss, porque de pronto el mercado se devuelve y empieza a subir. Entonces ahí en esa zona es importante, pero miren lo que me muestra ese hombro, cabeza a hombro. Es que me dice que cayó, sube, ¿a dónde subió? A la misma zona. ¿Para qué? Para tomar las ventas, que es lo que normalmente hace el mercado. Y miren lo que hizo. Miren este movimiento. Los hombros cabeza a hombro son muy, muy fuertes. Cuando se identifican, hacen movimientos muy fuertes, pero es de muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque el mercado es de paciencia. Tú vas a operar, vas a hacerlo con paciencia. Entonces, si esto se dio en las fechas que se dio acá, hizo la ruptura por acá el 11 de enero del año 2008. Entonces, miren, hizo la ruptura en esta zona. Cayó y hizo el retroceso el 26 de febrero. ¿Por qué? Porque estoy viendo en una temporalidad más alta. Esas temporalidades funcionan, estos mismos movimientos tú los vas a ver en 1 hora, en 5 minutos, en 2 horas, en 4 horas. Simplemente es como para que entiendan. ¿Listo? Entonces, acá en esta fecha fue que llegó aquí a testear esta zona. ¿Para qué? Pues para entrar en venta y para tomar esta caída de acá. Entonces ahí es donde uno empieza a ver que cuando el mercado empieza a retroceder, pues busca las zonas donde se hicieron o se originaron o se hicieron las rupturas para tomar las caídas. Pero miren que volvió y se retrocedió. No, obviamente no a la zona de entrada, pero sí testeó. Miren este triple techo que hay aquí y se desprendió. Hizo una caída muy, muy fuerte el mercado. Entonces, estos patrones que ustedes están viendo hoy son patrones de estas figuras chartistas que nos ayudan muchísimo a nosotros a tomar decisiones en entradas, pero siempre debo tener la paciencia para que esos mercados me empiecen a mostrar en qué momento voy a tomar la decisión. Por eso yo empiezo a trazar líneas, empiezo a revisar, empiezo a fijar, empiezo a dibujar y en esto yo empiezo a dibujar. Ah, bueno, impulso, retroceso, impulso, me hizo esto, me hizo un hombro, cabeza, hombro, me hizo lo otro, para saber qué estamos haciendo. Y recuerden que siempre nosotros vamos a buscar confirmaciones con todo lo que estamos aprendiendo, las herramientas que estamos aprendiendo, porque esas herramientas nos van a dar a nosotros dinero, literal, todas esas herramientas. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a aprender. Esa era la clase, hasta acá dejo la clase del día de hoy, ya que pues es más extensa, tenemos más figuras, más patrones. Entonces espero que les haya gustado, que hayan tenido más claridad con respecto a cómo están interpretando y viendo ustedes el mercado, porque el mercado todos los días nos muestra dónde, no es que nos muestre todos los días, más bien nosotros lo que hacemos es ver que se posiciona el mercado para saber dónde puedo entrar y no buscarle al mercado lo que no hay, porque ahí es donde empezamos a perder dinero dentro de él. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Espero que les haya gustado la sesión y nos vemos el día miércoles nuevamente a las 8 de la noche para que continuemos aprendiendo. Feliz noche para todos. Recuerden suscribirse al canal y revisar y repasar todas las clases que tenemos ahí desde el principio. Bendiciones para todos. Feliz noche.